de inmediato te preguntamos, Matías, ¿qué tiene de especial este libro que no tenía la primera? O, ¿qué de diferente tiene? Porque mucha gente ha escrito muchas biografías de Juan Bosch. Bienvenido. En realidad ¿sabes qué? Hay pocos escritos analizando la vida y obra del profesor Juan Bosch. Y lo que quisimos hacer con esta biografía no es dar nuestra opinión, nuestro punto de vista o nuestra versión de los hechos, sino tomando todas las entrevistas que él dio en vida, sus textos, sus discursos, sus cartas, anécdotas familiares, crear una biografía donde él mismo habla. Son sus respuestas sobre los hechos de su vida, sobre su propio pensamiento, sobre sus posturas a lo largo de la vida. Y ya que es una vida que tiene tanto que ver con la historia dominicana, es también un libro de casi un siglo de vida de la sociedad dominicana y de América Latina, por cierto. Y esta edición que se está poniendo a circular en este año, en varios lugares, que es el año del 110 aniversario del natalicio de Juan Bosch, hoy la hemos venido a presentar aquí en Santiago, en Pucamaima. Ojalá en más lugares de Santiago y del Cibao lo podamos hacer. Y tiene de nuevo, bueno, que siguen apareciendo materiales y cada vez que aparecen nuevos materiales, además de ser una versión mejorada y más bonita, tiene nuevos materiales que la gente no conocía. Bien, vemos que hay un activismo muy dinámico de parte de la Fundación Juan Bosch, a la cual tú también perteneces. Es impulsado este contenido también por la misma fundación, pero queríamos preguntarte, ¿qué tantas verdades, qué tantas mentiras se han dicho de la vida del profesor Juan Bosch? Bueno, yo creo que Juan Bosch en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, ha sido sobre todo un gran silenciado. Se dicen mentiras, sin duda. O sea, hay personas, muy poquitas, pero de las que realmente se podría decir es un modus vivendi hablar mal de Juan Bosch e inventar elucubraciones y ficciones sobre Juan Bosch. Es como que todavía, a casi 20 años de haber fallecido, el odio visceral que sienten todavía no lo hayan podido tranquilizar, ni con el paso del tiempo, ni con su propio envejecimiento de estas personas. Es lamentable, pero yo creo que lo que hay mayoritariamente es una gran admiración. Este salón estaba lleno de jóvenes, hay una gran admiración por Bosch en República Dominicana y fuera de República Dominicana. Pero sobre todo, te decía, este libro también es una respuesta a que Juan Bosch ha sido sobre todo un gran silenciado en los últimos años. Su pensamiento ha sido domesticado, tratado como un político más, cuya finalidad era que el partido o los partidos que fundó llegaran a gobernar, y se ha vaciado bastante de contenido y de sustancia todo lo que significó esa lucha, que no fue solo de él, sino de muchos hombres y mujeres que lo acompañaron en sus batallas. Bien, ya con esta imagen, Lamour, y alejándonos un poquito más del aspecto de la circulación per se, es inminente preguntarte, o es indispensable preguntarte, como nieto del profesor Juan Bosch, ¿esto tiene que ver con una coyuntura política del PLD? ¿Se da de manera fortuita, Matías? Y del mismo PLD, ¿cuál es tu criterio de esta situación sobre ese partido que tu abuelo fundó en 1972? Yo creo que este tipo de aniversarios, como los 110 años de Juan Bosch y otros tantos, piensa que el año pasado fueron los 180 años de la fundación de la Trinitaria, y pasó prácticamente sin pena ni gloria. Este año son también los 180 años de Eugenio María de Hostos, pasan sin pena ni gloria. Nosotros nos ocupamos en la medida que podemos como Fundación Juan Bosch que la memoria histórica de este pueblo no se pierda, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, es un pueblo que anda sin brújula. Lo que está pasando en general en la política dominicana es lamentable. Hoy tenemos una política de un debate que tiene que ver mucho con qué presidente y cuál símbolo, cuál partido va a gobernar o va a tener más congresistas, más senadores, más alcaldes, y tiene que ver muy poco con las reales necesidades del pueblo dominicano. Y eso quiero aclarar, que no tiene que ver con que un candidato saque un documento digital con propuestas de gobierno. Tiene que ver con que las necesidades del pueblo tienen que ser debatidas con el propio pueblo. ¿Quién está debatiendo con el pueblo aquí? ¿Qué es lo que hace falta en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, en salario, en alimentación? En todas las cuestiones medulares, en mortalidad infantil. Este país tiene, solo superado por Haití, la tasa más alta de mortalidad
de niños de menos de un año. ¿Y para qué hablar del negocio que ha sido la privatización de la salud y de la seguridad social? Cosas como esa se están debatiendo con el pueblo. Tenemos a Lamur en el estudio, que nos tiene una pregunta. Adelante, Lamur. Bien, Matías, Juan Lamur pregunta desde el estudio, que también es un lector voraz, consumidor de literatura. ¿Qué datos podemos encontrar nosotros en este nuevo contenido que no aparezca en otros sitios? ¿Qué datos podemos ver que quizás no haya sido develado de la vida del profesor Juan Bosch? ¿Qué novedoso puede tener el lector de este contenido sobre Juan Bosch? Este libro es un libro de un Juan Bosch que vivió luchando. Este es el libro de un Juan Bosch que estuvo permanentemente reinventándose. Y cada vez que veía que las ideas que tenía y el modo de organización y los métodos de organización política no respondían o no lograban dar con la respuesta a las necesidades del pueblo y cómo hacer que el pueblo viera realizados los sueños de los trinitarios, de los restauradores, de los luchadores y luchadoras por la democracia, inventaba un pensamiento nuevo, un análisis nuevo y un tipo de organización nueva. Un hombre que nunca se conformó con ambicionar la fama, el poder y mucho menos el dinero, sino que sacrificó todo para darle al pueblo dominicano un instrumento de auténtica transformación. Es lamentable que hoy en día, como te decía, arrastremos cosas como las que te señalaba, los peores rendimientos académicos estudiantiles de América Latina en la escuela, la segunda peor tasa de mortalidad infantil en República Dominicana, problemas tremendos, salarios absolutamente injustos mientras la riqueza crece y crece y se concentra cada vez en menos manos. Y la pregunta es, ¿cuál es el instrumento que el pueblo tiene para discutir sus problemas? ¿Cuál es el instrumento para que el pueblo encuentre una representación de sus necesidades y de su agenda? ¿Qué tiene que decir la política frente a los feminicidios, frente a la corrupción que hay en el aparato que debería proteger judicialmente a los más humildes? ¿Qué dice la política frente a los asesinatos de jóvenes por parte de la policía, como acaba de ocurrir en Higüey? Todas esas son las cosas. Juan Bosch fue un indignado permanente que luchó para que los humildes de este país vivieran con dignidad. De manera rápida, ya tenemos que despedir por asuntos de tiempo. Te preguntaríamos, en esta coyuntura actual política, ¿Juan Bosch hubiese fundado otro partido? Yo estoy convencido que Juan Bosch se hubiese desentendido de cualquier política que no fuera tratar de que el pueblo votara, primero, libre y de manera consciente, no empujado, impulsado ni coaccionado de ninguna forma, y segundo, que el pueblo votara por su propia voluntad por una propuesta que de verdad viera como la respuesta a sus necesidades. Esa es la única política en la que creyó Juan Bosch. Bien, muchísimas gracias a Matías Bosch. Deseamos muchísimos éxitos en la circulación de este libro, ¿no? en la propagación de este contenido que es sumamente necesario para el crecimiento y el conocimiento de cada uno de nuestros jóvenes y de nuestra población en general. Lamur, con esta información entonces y agradeciendo nuevamente a Matías por el tiempo, retornamos con ustedes al set de noticias. Ya. Excelente.